SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la economía en general y la americana en particular se asoman al abismo. I made clear during our meeting that default is not an option. Repeated that time and again. Estados Unidos se acerca al abismo económico, a la posibilidad de una quiebra. El gobierno americano no puede pagar las nóminas ni las deudas internacionales que tiene si no consigue que el Congreso americano le autorice endeudarse algo más. Y después de una reunión de última hora, ese permiso le ha sido denegado. Es ahora mismo el mayor problema económico que podemos tener por delante. Estados Unidos no es capaz de aumentar su techo de deuda. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo? Estados Unidos tiene literalmente eso, un techo de deuda, un tope, una cantidad máxima que el Estado puede pedir prestado. Como hay déficit allí, como se gasta más de lo que se ingresa, hay que pedir más y más prestado cada año. Y cada año esto suele ser un ritual tenso, pero un ritual que se sobrepasa. Allí el techo es de 31 billones, con B, 31 billones de dólares. Y hasta ayer todos creíamos esto tarde o temprano se va a solucionar. Pero anoche la reunión entre republicanos y demócratas saltó por los aires y de momento no hay luz verde a que aumente el techo de deuda. Esto es lo que decía el portavoz de las cámaras. Y decía, he hecho todo lo posible para que no quebremos, pero ahora mismo no lo sé. Es posible. América se ha gastado todo el dinero que tenía para este año. De hecho, se lo gastó el pasado 19 de enero, pero utilizó medidas extraordinarias que le permiten seguir gastando, sí, pero solo hasta el 1 de junio. Y nos acercamos a lo que el Tesoro americano ha bautizado ya como la fecha X. La fecha X es la fecha del abismo económico. A partir de ese momento no hay dinero y tiene que haber o bancarrota o rescate, en un momento, en una situación en el que la fecha X es señalada por Janet Yellen así. Our projection is that in early June, and possibly even as early as June 1st, the Treasury will run out of cash and el Tesoro se queda sin dinero a partir del 1 de junio, decía. While staying below the debt ceiling. And so something will have to give, we just will not have. Así que el Congreso tiene que autorizarlo. Biden sigue diciendo, tenemos tiempo, y el 1 de junio está todavía muy lejos, dice Biden. Pero no es verdad. Se puede hacer si tenemos la voluntad, dice. Pero la fecha X, ese 1 de junio, es algo más temprano que el 1 de junio realmente, técnicamente, porque aunque aparentemente nos quedan 20 días, lo cierto es que si se acepta, incluso si se acepta que Estados Unidos endeude más, eso hay que tramitarlo. Eso suele llevar 10 días de trámite parlamentario, así que no nos quedan 20, nos quedan 10. Y Joe Biden tiene que irse al G7 antes. Hay una reunión económica de los grandes líderes una semana antes. Así que literalmente lo que nos quedan son días para resolver si Estados Unidos quiebra o no. Estamos literalmente ante esto. Y cuando creíamos que esto se iba a solucionar, anoche, republicanos y demócratas rompieron todo el acuerdo posible, porque los republicanos le piden al gobierno 4,8 billones en recortes. Literalmente le piden a Estados Unidos un recorte del 27% de su presupuesto. I would never want to put any gun to anybody's head. That's why I came February 1st. I sat out here. Dice, no estamos poniendo una pistola sobre la cabeza del gobierno americano, pero lo cierto es que eso es exactamente lo que está pasando. O hay un recorte de presupuesto o no va a haber un techo de deuda más alto. Y los demócratas están diciendo, sí, estamos dispuestos a recortar, pero no un 27%, no 4 billones, sino 40.000 millones, decía Biden. And I'm not going to vote, I'm not going to pass a budget that in fact caused massive cuts
And I'll give you one example. No concibo They wanna cut- la quiebra, pero tampoco concibo, decía, recortes masivos. Guess what they want to cut? They say that we're spending too much giving tax breaks to people who are moving to renewable energy. Y no va a haber recortes tampoco en programas como los de energías renovables. Así que, ¿qué tenemos ahora mismo? Ahora mismo tenemos a Estados Unidos acercándose peligrosamente a una situación en la que no puede endeudarse más, pero tampoco puede pagar más, acercándose peligrosamente a una situación de quiebra. Esto suele resolverse siempre en el último minuto, pero ahora mismo las dos partes se han enrocado y se acerca ese abismo. Y lo que tenemos ahora mismo es una situación extraordinariamente complicada que puede provocar un efecto dominó endiablado con el reloj ya en cuenta atrás, ¿verdad, Sara Canals, Washington? Tan solo 3 semanas de que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar su deuda, el presidente Biden reunió ayer a los principales líderes del Congreso para convencerles de aumentar el techo de deuda sin las condiciones que exigen los republicanos, como recortes en gasto público en partidas como la sanidad o ayudas para veteranos de guerra. Estoy dispuesto a abrir una negociación paralela sobre el presupuesto, pero no bajo la amenaza de impago, aseguró el presidente. Y es que recortar gasto público a cambio de aumentar el límite de deuda fue una de las condiciones que impusieron los republicanos más radicales en enero cuando eligieron al presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, lo que resulta ahora en una Cámara menos flexible para hacer concesiones. Hoy no ha habido progreso, decía McCarthy al salir de la Casa Blanca. Los 4 líderes se volverán a reunir con Biden el próximo viernes para tratar otra vez de desatascar esta situación, y es que la suspensión de pagos tendría duras consecuencias para la economía del país, como la pérdida de miles de empleos o hasta una posible recesión. No solamente hay un efecto en esa economía del país, es que lo que puede ocurrir es un efecto dominó que Goldman Sachs ha calificado como terrorífico, que el Tesoro americano ha calificado como catástrofe económica y que todos cruzamos los dedos para que no suceda. Pero el efecto dominó puede ser este. Imagine que usted no puede pagar su tarjeta de crédito. Lo que ocurre inmediatamente después es que le suben los intereses de todas las deudas que usted tiene. Eso es exactamente a lo que se enfrenta Estados Unidos. Si Estados Unidos no puede pagar sus deudas, algo que ha hecho desde 1789, lo siguiente inmediatamente después es que suban los intereses de todo lo que debe, y eso es lo que advierte el Tesoro americano. I have asked Congress to raise or suspend the debt limit. Since 1789, the United States has paid all of our bills on time. Es Janet Yellen diciendo que desde 1789 Estados Unidos ha pagado todas sus facturas a tiempo. Across the board, a default on our debt would produce an economic and financial catastrophe. Pero ese impago provocaría una catástrofe económica y financiera. Habría que cobrar a Estados Unidos más intereses. Los tipos a los que se presta a Estados Unidos podrían multiplicarse y la alarma estaría servida. De hecho, está servida ya. Overnight, the U.S. hitting its debt limit. President Joe Biden and congressional leaders are getting ready to meet Los informativos americanos abriendo con la posibilidad de esta quiebra y si hay que cobrarle más a Estados Unidos, cada uno de los estadounidenses tendría que pagar más. Por ejemplo, en sus hipotecas, cada hipoteca se encarecería en $130,000. 124% of GDP. That's $31 trillion with big stimulus. Y habría que abocar a Estados Unidos a una recesión, un país en recesión, porque tendría que destinar más dinero a pagar intereses. La Casa Blanca proyecta una caída del 2,6% del PIB solamente para pagar más deuda y 3 millones de puestos de trabajo perdidos, 3 millones de desempleados más. Así que todos los informativos ahora mismo están conteniendo la respiración y mirando los datos, mirando la posibilidad de una quiebra y mirando qué puede ocurrir. Sí,
Si Estados Unidos impaga, esa tarjeta de crédito le dispara los intereses. Sí, si la prima de riesgo americana se dispara, la siguiente pieza de dominó, si la recesión llega a Estados Unidos, somos todos los demás. Las primas de riesgo del resto del planeta se disparan y la recesión probablemente llega al resto del planeta. Así que ahora mismo lo que tenemos es una enorme amenaza. Todos rezamos para que no se sustancie. Pero lo cierto es que ahora mismo lo que tenemos es el mayor riesgo económico que hemos tenido jamás sobre nuestras cabezas. Y a partir de aquí, cierta cautela. Esto ha ocurrido antes, es verdad. Pasó en el año 2013. Con Obama estuvimos al borde de la quiebra también. The Republicans and Democrats in Congress have come together around an agreement that will reopen our government. Y luego llegó el año 2016 y de nuevo volvimos a tener aquella situación, pero eran tiempos en los que Trump consiguió que los republicanos miraran para otro lado, que no pidieran ajustes. A great respect for the sanctity of the debt ceiling. And that will never be a problem. Debt ceiling will never be a problem. Pero aquel techo no iba a ser un problema para él y no lo fue. Ahora con la confrontación que tenemos y con la situación que tenemos, esto no solo se convierte en un problema para Estados Unidos, es un problema global. Todo esto se suele resolver los americanos tienen esa expresión de en la hora 25, después de haber pasado las 24 horas de rigor en el último minuto, así que hoy nada más pertinente que esta cuestión para el hora 25 de los negocios. Y a partir de aquí, investigador principal del Real Instituto Elcano, Federico Steinberg, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es evitable? ¿Se va a evitar? Bueno, lo primero que hay que subrayar es que esto no tiene nada que ver con la economía. La economía americana va muy bien, claro, y es perfectamente capaz Estados Unidos no solo de pagar sus deudas, sino de endeudarse muchísimo más, porque realmente todo el mundo está dispuesto a tener bonos americanos como parte de sus carteras. El problema es político, la polarización es extrema en este momento en el Congreso y eso hace mucho más complicada la negociación. Y además se puede decir que hay algunas iniciativas un poco heterodoxas que podemos comentar que podría tomar la Administración si no hay acuerdo en el Congreso. Por eso le iba a preguntar, porque heterodoxo es, por ejemplo, y allí se está planteando, dejamos de pagar a los militares o dejamos de pagar a la Seguridad Social, pero sí pagamos a nuestros acreedores internacionales. Y se dice, como seguimos pagando la deuda internacional, esto no es una quiebra. ¿De verdad? ¿De verdad si un país no puede pagar sus nóminas, aunque sí a sus acreedores, esto no sería considerado por los mercados como una quiebra? Bueno, más allá de eso es que eso no ocurriría. Es decir, está muy clara la cuestión. ¿A quién paga uno primero? ¿A las pensiones de su país o al acreedor internacional? En toda la historia de las crisis que hemos vivido en los últimos tiempos, la respuesta está muy clara. Pagarían seguramente primero a sus veteranos de guerra y a sus empleados públicos y a sus pensionistas, aunque el sistema de seguridad social en Estados Unidos no es tan grande. Por decisiones, digamos, heterodoxas me refería más bien a algunas que se están poniendo sobre la mesa, como la emisión de una moneda de $1 trillón que está permitida y se deposita en la Fed, como emisiones de bonos a perpetuidad que se consideraría que no serían nueva deuda porque nunca se amortizarían, y otras más. ¿Y esto nos saca del apuro? Bueno, esto nos saca del apuro, pero nos coloca en un territorio tan incierto, porque no se ha hecho nunca, que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha dicho que esa no es la solución, que la solución es que los republicanos dejen de jugar con fuego. Y aquí la gran duda es la siguiente. Sabemos que hay una porción del Partido Republicano muy, muy radical, cuyo objetivo es que las cosas le vayan mal a Biden, pase lo que pase, que estaría dispuesta posiblemente porque no tiene un entendimiento, una comprensión muy profunda de lo que significaría esto realmente para la economía americana y mundial, de que esto ocurra. El problema es que Biden puede pensar que lo que le conviene es llegar al precipicio y en todo caso caer en el precipicio pudiendo culpar a los republicanos, que rápidamente verían ante el caos que esto hay que resolverlo y entonces aprobarían pues el techo de deuda una semana más tarde, digamos. Uh-huh. Pero eso es un choque de trenes y eso es en lo que estamos ahora. Y eso significa literalmente quiebra de Estados Unidos, aunque sea durante una semana, pero una suspensión de pagos durante una semana. Tenemos ese escenario de catástrofe y tenemos, es verdad, a una parte de los republicanos de la derecha diciendo cuanto peor mejor,
Por cierto, ¿suena eso a algo que hemos vivido en algún sitio? Déjeme que le pregunte por la alternativa, la parte de razón que sí tienen los republicanos. Déjeme que le lea lo que dice The Economist. The Economist dice hay que subir impuestos y es inevitable. Y lo que dice es hay que dejar ya la fantasía de el paraíso fiscal. Fantasyland le llama. Dice, y salir de Fantasyland va a ser doloroso. Sin duda, va a ser necesario recortar la deuda, porque estos niveles de deuda son insostenibles, pero mejor hacerlo cuanto antes de que lleguemos a un colapso. ¿Tienen algo de razón los republicanos cuando dicen estos niveles de deuda son insostenibles? Bueno, yo aquí separaría dos cosas. Primero, aquí estamos hablando de elevar el techo de deuda para pagar cosas que ya han sido aprobadas en el Congreso, por lo tanto, esto es un chantaje, no tiene nada que ver con la cuestión de la responsabilidad fiscal, porque los propios republicanos han votado a favor de determinadas leyes, o el Congreso americano, no los republicanos, que hay que financiar. Otra cuestión es si un 125 de deuda sobre PIB, que es lo que tiene Estados Unidos, Japón tiene un 260 y no están tan nerviosos, por cierto. Pues es sostenible o no es sostenible. Yo creo que a la capacidad económica que tiene Estados Unidos no hay mayor problema, especialmente si los tipos de interés en un futuro vuelven a reducirse, cosa que es factible. Por lo tanto, yo creo que esto no entra ni de lejos en la categoría de insostenible para además el país que emite la moneda de reserva global, que es el dólar. Pues Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un abrazo. Gracias. A esta hora Estados Unidos contiene esa respiración pendientes de esa hora 25. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Con lo que hacemos todos los miércoles, que es sentar en la mesa de Hora 25 a quien representa un sector y a quien lee un sector. Hoy, el de las aerolíneas y el del turismo, con Ryanair, directora para España de Ryanair, Elena Cabrera. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, acaban de comprarse ustedes 150 Boeing y otros 150 más en pedido. Van a gastar ustedes unos 40.000 millones de dólares. Esto es una apuesta porque la recuperación en el sector aéreo dura, aguanta. Exactamente, sí. Para nosotros es una apuesta clara de que estamos en la senda del crecimiento. Ya no solo esos 300 aviones que acabamos de anunciar de este nuevo pedido, sino que nosotros estamos todavía a la espera. Hicimos un pedido de 210 aviones para Boeing, hemos recibido los 100 primeros y hasta 2023 vamos a recibir los 110 más. Y a partir de 2025, pues estos 150 y los 150 más que vendrían después. O sea, hay un calendario que les coloca a ustedes en escenario de recuperación. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo dejan ustedes de recibir esos aviones? Bueno, en principio, desde 2027 hasta 2033 acabaremos de recibir esos aviones. ¿Una década se sostiene? ¿Una década más se sostiene el sector aéreo, la recuperación en el sector aéreo en general? Sí, nosotros realmente, nosotros siempre estamos yendo en la senda de crecimiento. Hubo ese gran parón que fue durante la pandemia, pero nosotros ya estamos en números, después del año pasado ya estábamos en números de crecimiento un 10% por encima de niveles pre-COVID, este año estamos a un 15% y realmente nuestros números estamos a 185 millones de pasajeros para este año fiscal del 24 y nos posicionamos para tener 225 millones de pasajeros, llevar a 225 millones de personas alrededor de Europa, porque nosotros no volamos hacia transatlántico. Para el año 2026. Ustedes son ahora mismo, me están presentando cifras récord, lo han hecho en este segundo trimestre, pero están ustedes presentando también precios más altos. Es eso lo que está explicando, por otra parte, el beneficio récord, pero están ustedes presentando precios más altos. Una compañía que es compañía de bajo coste, una compañía que ha hecho bandera de precios bajos, está subiendo precios. A ver, en general, dentro del mercado, obviamente, pues por la subida del precio del petróleo, la reducción, digamos, de la capacidad dentro de Europa y los diferentes acontecimientos que están pasando, la inflación, pues están tendiendo todas las compañías, todos los precios, efectivamente, a subir. En nuestro caso particular, pues somos los que más estamos conteniendo los precios. Pues si el precio medio de un billete en Ryanair eran unos 37 euros dentro de la red global, la media es que va a subir en los próximos 2-3 años a unos 45-46 euros de media de precio de billete. Nosotros intentamos impactar lo mínimo posible en el consumidor final. Como tú dices, nuestra bandera siempre ha sido realmente ser la compañía más económica. Al final nosotros siempre, nuestro objetivo es que
en ese destino nosotros seamos siempre los más competentes y los más económicos. Pero con las cifras que me está dando, eso no es una subida pequeña, de 37 a 45, 46, es una subida de un 21% en precio. Eso es una subida muy por encima de lo que está subiendo la inflación, de lo que está subiendo el carburante. Pero para los próximos años, no es algo, no es la subida ahora mismo en este momento, es lo que se calcula que va a poder, la tendencia que va a tener para los próximos años. Estoy hablando dentro de 3-5 años, no es algo que sea una subida ahora. ¿Están ganando márgenes? Con todo lo que hemos vivido, las aerolíneas están ganando más, están cobrando más, ganándole más a cada consumidor. No, nosotros realmente lo que se está impactando en esa subida de los precios de los billetes tiene que ver más con todo este impacto del aumento del precio del queroseno, la reducción de la capacidad aérea. Hay menos compañías aéreas, hay menos asientos disponibles, por lo tanto los precios tienden a subir y eso nosotros estamos impactando lo mínimo posible, pero realmente lo que intentamos como compañía es que repercuta lo mínimo posible en el cliente. No es para ganar más, es para que los costes sean mantenidos durante el tiempo. Ustedes tienen una batalla con costes, tienen una batalla con consumidor. Han tenido otra con, en fin, sus pilotos, su personal de a bordo han tenido huelga y lo que ellos dicen es, 50 despidos, algunos de ellos, los propios representantes sindicales, lo que están diciendo es que se gana dinero a costa del trabajador de Ryanair. Bueno, a ver, tenemos dos patas diferentes. Estamos hablando de pilotos por un lado y por el otro tenemos los tripulantes de cabina. ¿Vale? Con los pilotos hemos firmado hace 2 meses, creo, si no recuerdo mal, nuestro convenio colectivo con los pilotos, con lo cual estamos realmente muy contentos. Hemos firmado mejoras salariales, mejoras en el roster de días on, días off y con muchas otras mejoras asociadas, con lo cual es un objetivo a medio plazo en el cual con los pilotos estamos muy contentos. Con lo que refiere a los tripulantes de cabina, exactamente nosotros el año pasado, ya en marzo del año pasado, firmamos un acuerdo con comisiones obreras en la cual ya incluía mejoras en... Que no respaldan los sindicatos mayoritarios, porque su sindicato mayoritario es USO... El sindicato mayoritario no es USO, ahora mismo es comisiones obreras, de hace ya bastante tiempo. Los tripulantes de cabina dicen lo que firmó comisiones a nosotros no nos vincula, sus trabajadores dicen no se sienten vinculados por ese acuerdo sindical. Por eso le pregunto, ¿hay un problema laboral en Ryanair hasta este punto? Te hago una pequeña aclaración. No es que los tripulantes de cabina, es un sindicato en particular. Es decir, nosotros empleamos a 3.000 personas aquí en España. Tenemos muchísimos tripulantes de cabina, muchos de ellos muy contentos con la compañía y realmente también en otro tipo de sindicatos. Respetamos, como no puede ser de otra manera, la asociación sindical, y un sindicato en particular es el sindicato en el que se puso en huelga en ese momento, el cual es un sindicato realmente minoritario ahora mismo en la compañía. Nosotros, ¿cuál es el objetivo? Yo no creo que el foco tenga que ser el sindicato. Al final, ¿a quién representa? A los trabajadores, y nosotros lo que queremos es hablar con los trabajadores y que los trabajadores estén contentos y les escuchemos, sentarnos en una mesa y ver en qué punto podemos llegar. Al final tenemos que negociar. Déjeme que se lo pregunte de otra manera para quienes nos miramos ya hacia el verano. A ver. Tenemos una compañía que acaba de presentar beneficios récord, 1.370 millones de euros aproximadamente. Tenemos un tráfico que crece, tenemos precios algo más caros. ¿Tenemos un verano tranquilo o vamos a tener lío, vamos a tener huelgas? Nosotros esperamos un verano tranquilo y un buen verano. Como te comentaba, ya tenemos el convenio colectivo firmado con SEPLA, que son los pilotos, y esperamos firmar este año el primer convenio colectivo de tripulantes de cabina con comisiones obreras este año también. Por lo tanto, no esperamos tener ningún tipo de problemática este verano. Tenemos cifras récord, tenemos más de 60 nuevas rutas presentadas para este verano, más de 725 rutas en total con España, aumentamos frecuencias en más de 150, 12 bases, 27 destinos, bueno, dentro de España, 27 aeropuertos, y de ahí pues hacia el mundo. Así que no esperamos ningún tipo de problema este verano. Esperamos aterrizaje suave en verano. Ryanair, Elena Cabrera Fernández, Country Manager de Ryanair aquí en España. Gracias por estar con nosotros aquí en la SER. Un placer, Javier. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.